bueno, pues el ratito que vamos a tener hoy, si sirve para que podáis edificaros en este área, pues me daré por satisfecho. Lo que vamos a hacer ustedes y yo hoy es abordar el tema del asunto, que el asunto es el auge de las nuevas espiritualidades, por tener un conocimiento mayor sobre el tema, pero el objetivo es que la conversación que vamos a tener hoy la extrapoléis a la conversación que podéis tener vosotros en vuestro entorno, con personas que hay en vuestros trabajos, en vuestro entorno académico, que ya viven o se relacionan con personas, que os relacionáis con personas que a lo mejor viven una espiritualidad diferente, que podáis tener una base de la que partir para conversar con ellos. Creo que me he explicado, ¿no? Creo que esto... Ya veo, vale. Pues he titulado a la exposición de hoy La voz de Dios ante lo esotérico. Como comentábamos, he publicado un libro recientemente con Andamio y algunas cosas que vamos a tratar hoy son extractos del libro. En el libro tenéis mucha más información, pero no vengo a hablar de mi libro. Vengo a hablar del asunto del libro, que es el auge de las nuevas espiritualidades. Después, si estáis interesados, hay allí libros y puedo firmarlo o lo que necesitéis. La voz de Dios ante lo esotérico. Hay una frase que no sé hacia dónde tengo que apuntar. Hacia abajo. Al botón de abajo, perdonar. Ya está. Esta frase es de un poema llamado Salmos de Miguel de Unamuno, que él escribía a principios del siglo pasado, en el 1900. Señor, ¿por qué te escondes si encendiste en nuestro pecho el ansia de que existas? Qué profundidad, ¿verdad? Creo que viene a representar muy bien el anhelo que hemos tenido todos en alguna ocasión de llenar un vacío que no sabíamos explicar, pero encontrábamos a un Dios que no es obvio o que no es todo lo obvio que a nosotros nos gustaría. El tema de la curiosidad por la espiritualidad o por llenar ese vacío que tenemos de trascender en nuestro interior siempre ha estado ahí. Ahora veremos que en las últimas décadas parece que se ha diluido esa búsqueda de lo trascendental, que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Ahora parece que la ciencia siempre ha existido y ha sido pues nuestro referente, pero durante siglos y siglos lo normal era que las personas, las generaciones, tuvieran bastante sensibilidad a lo trascendental. Sin embargo, aquí pongo esta otra cita de hace muy poco, que es de Rosalía. No sé si la habéis visto en redes sociales, hablando sobre fe. Os cito: me he pasado la vida con una sensación de vacío y siento que este mundo no podrá llenar ese vacío. ¿Será que ese es el espacio de Dios? Como bien diría Pascal, parece que el ser humano tiene un agujero en el corazón del tamaño de Dios. Pues Rosalía viene a decir algo así. Y me parece que esto es el cenit de una cosa que viene resurgiendo, diría yo, que desde el COVID. Y es que algo ha surgido en la sociedad, que no sé si lo habéis notado en vuestro entorno o no, pero las personas están más sensibles que nunca a lo espiritual. Cuando yo me fui de la oficina antes del COVID, yo era el raro que podía ir a un retiro espiritual un fin de semana. Cuando volví del COVID, era raro el que no iba a un retiro espiritual de alguna índole. Yo no supe cómo manejar eso en un principio. ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Cómo puede haber más gente espiritual que nunca en la oficina, con espiritualidades que no comprendo y con, parece que ser un propósito en la vida? A mí me dejó esto un poco descolocado. Luego empecé a tener amistades con gente en el colegio, de los niños y demás, y empecé a ver que eso estaba en todos lados, que la gente ya estaba desarrollando espiritualidades alternativas al cristianismo. Algunos datos, tanto de ayer como de hoy, justo después de que empezara el COVID-19, la revista New York Times, allí en Nueva York, hacía una editora muy conocida, hacía un análisis en mayo, solo unos meses después de que empezara el COVID,
de qué había supuesto en redes sociales, no, en búsquedas en Internet, el auge de las nuevas espiritualidades. Y se dio cuenta de que había aumentado un 300% en Internet las búsquedas relacionadas con astrología, con tarot, con carta astral, con santería. Eh, Unos años después, seguimos viendo que eso permanece. Uno de cada 4 usuarios ahora mismo en Internet, a día de hoy, diariamente, hace búsquedas en Internet relacionadas con tarot, con astrología, con carta astral, con energías. Y de hecho España es uno de los países de Europa que más consultas hace, uno de cada 3 usuarios. En Estados Unidos, ya el 30% de la población se identifica como espiritual sin religión. Están viviendo una religión alternativa. Cabría preguntarse entonces qué ha pasado ahora para que haya este aumento de espiritualidades alternativas. Tal y como yo he analizado, el punto de inflexión es el COVID-19. A lo mejor hubiera estado bien que hubiéramos hecho un análisis más exhaustivo cuando estuvimos en el COVID de qué estaba ocurriendo entre líneas, porque creo que teníamos muchas ganas de salir del COVID y no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. En el COVID-19 todo se detuvo. Estábamos en casa, no podíamos salir, físicamente estábamos encerrados. Y las personas empezaron a hacerse preguntas que nunca antes se habían hecho. ¿Está muriendo la gente a mi alrededor? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Qué pasa con mis familiares que ya no están? Había gente que no había podido ni despedirse de su familiar, que le llamaban por teléfono y le decían, no ha podido salir de la residencia, no hemos podido hacer nada, ha fallecido. Esto fue un choque brutal. Y para personas que durante décadas se habían enfocado en que su identidad era lo laboral. Hablamos mucho de nuevas identidades en el género, en la sexualidad, pero en Europa tenemos una identidad muy marcada en nuestros trabajos. Hay gente que no sabe hablar de ella misma sin decir a qué se dedica. Entonces, cuando la gente ya no podía aferrarse al trabajo y no sabía quién era y se hizo preguntas que no sabía cómo contestar, empezó una afección mental que todavía se prolonga hasta hoy. El otro día había un dato de bajas laborales que hay ahora mismo en España y es brutal. Bajas por ansiedad, por enfermedades mentales. Esa afección mental la estamos arrastrando. Pero es que además, cuando todo se detuvo, ¿a dónde miramos las personas? A lo único que estaba en movimiento, que era lo digital. No sé si habéis escuchado hablar que lo tecnológico se está instalando en la nube. ¿Lo habéis oído? Ya todas las tecnologías están en la nube. Todo, la nube, las nuevas iCloud, todo en la nube. Y cuando el ser humano quiso mirar a los cielos buscando respuestas, se encontró con lo digital. Y ahí las nuevas espiritualidades lo hicieron muy bien, porque se vendieron como espiritualidades con, podríamos decir, características muy asociadas a nuestra sociedad de consumo, a lo digital, al fácil acceso, a espiritualidades personalizadas en el yo. La ganadora de entre todas estas nuevas espiritualidades es la astrología esotérica. Así es como yo la defino en el libro también. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es la astrología y otra cosa es lo esotérico. Pero astrología esotérica quiere decir esa rama de la astrología que tiene que ver con la espiritualidad. Ahora vamos a hablar un poco más sobre ello. Por definir ya qué es astrología y no hacer que os perdáis. Vamos a definir astrología como toda aquella espiritualidad relacionada con los astros, con lo natural, la cual se dedica al estudio de la influencia que tienen los astros y lo natural sobre nosotros. Y utiliza esos movimientos para predecir el futuro. También, por astrología esotérica, hoy me voy a referir a todas esas ramas espirituales que parten de la base astrológica, como son el tarot, que es un tipo de cartomancia, como es la zaraya, que es la ouija,
como es la santería, como es todo el tema de canalización espiritual. Ahí hay una base que es la astrología esotérica, pero luego se ramifica. Ahora vemos cómo se ramifica, ¿de acuerdo? Pero esa es la primera definición que os dejo. Astrología esotérica es todo ese estudio de lo planetario y de lo natural que se encarga de predecir cómo nos va a ir la vida. Propiedades que vemos en esta nueva astrología esotérica que se ha vuelto a vestir el muñeco. Ahora veremos que esto ha estado siempre ahí, pero ha vuelto a revestir con una nueva careta esta espiritualidad. Transacción rápida, inmediatez, son espiritualidades aduladoras que se centran en conseguir una mejor versión de ti mismo, alcanzar un nivel superior de ti mismo. Experiencia sobrenatural bizarra, aquí me quiero parar. ¿Qué busca alguien que quiere saber si hay algo espiritual de verdad? En un momento de sociedad de consumo desmedida, busca rapidez, inmediatez. ¿Qué hacen las espiritualidades esotéricas? Proporcionarte una experiencia sensorial que te eriza la piel. Porque estas espiritualidades realmente funcionan y realmente te hacen ver cosas y experimentar cosas que a muchos de vosotros os pondría la piel de gallina. Pero la sociedad busca eso, busca una respuesta rápida a una necesidad que tengo. Y de alguna forma todas estas espiritualidades parece que otorgan un estatus. No sé si habéis visto a los más jóvenes en redes sociales, pues que ya la gente se define en sus propias cabeceras como soy muy Virgo o estoy en Mercurio retrógrado o cualquier cosa que tenga que ver con mi estado, mi horóscopo y mi identidad astrológica. Hay algo que a mí me inquieta en todos estos años y es porque parecía que el cristianismo no estaba consiguiendo llegar a todas estas personas o no parecía una opción viable. Y es que conversando con personas, mi entorno me daba cuenta de que hoy en día se ve el cristianismo como algo de museo, como algo que admirar, algo de otra época, algo que estuvo bien y que se puede ir a visitar, como algo de pues, una iglesia, un museo que uno va a visitar, pero que no tiene su repercusión hoy. Y además había características que no ayudan a que la gente vea el cristianismo como algo que puede ser una solución a su sed trascendental. Y ponía aquí algunas características que vemos en el cristianismo, un lenguaje a veces en desuso, una jerarquía, una organización, unas clases. A esto no le gusta nada a la sociedad común, al ciudadano común no le gusta que te metan en una jerarquía o que te hablen en un lenguaje del siglo I en Palestina, institucionalizado, rígido, irrelevante, como muy comunitario, tienes que estar con más gente. ¿Qué le gusta mucho más a las personas hoy en día? Lo individualizado, lo que es para ti y que puedes vivir en tu casa o que puedes llevártelo donde quieras y que es tuyo y es una espiritualidad personificada. Esas son las nuevas espiritualidades. Y además, hoy por hoy no hay estigmas públicos de las nuevas espiritualidades. De hecho, hay un blanqueo de nuevas espiritualidades en redes tremendo, porque yo no dejo de ver talleres sobre cómo hacer tu baraja de cartas del tarot, hacer tu tirada de cartas, experimentar con nuevas formas de espiritualidad, de canalización o sanación espiritual. No sé si lo habéis visto. Yo lo veo en todos lados y con un blanqueo increíble. Sin embargo, cada vez parece que se centran más en los escándalos sexuales y en la corrupción que hay de forma puntual, pero la hay en el cristianismo. Eso sale cada vez más en televisión. ¿Hasta aquí bien, familia? Entonces, por todo esto, vemos que esta astrología esotérica ha convencido al ciudadano común de nuestro entorno. Aquel que empezó una búsqueda espiritual en el parón del COVID-19, pues tuvo razones de sobra para, en la astrología, en lo energético, ver un lugar donde desarrollar su espiritualidad. Y esto, desde mi punto de vista, no debe ser estigmatizado. La gente no tenía ningún deseo de caer en donde no debía. Creo que debemos hacer un ejercicio de empatizar con esas personas
Estaban buscando una espiritualidad y la realidad es que el cristianismo no dio una respuesta. Aquí deberíamos pensar en qué conversación estamos teniendo o de qué forma estamos exponiendo el Evangelio en nuestro entorno o qué tipo de conversaciones y cuánto tiempo estamos dedicando a nuestras relaciones fuera de la iglesia, porque la realidad es que cada vez hay más gente espiritual y viviendo otras espiritualidades que no son cristianas. Vamos a ir muy rápido rama a rama. Y así os sitúo también históricamente de qué es esto de las nuevas espiritualidades desde la astrología. ¿Cuándo nace la astrología? Cuando el ser humano deja de ser nómada, se asienta, tiene que trabajar el campo, tiene que cosechar, tiene que criar animales. ¿Y qué necesita el ser humano cuando hace eso? La referencia del sol, la luna y los diferentes elementos cósmicos. No tiene nada de malo. Pero la realidad es que cuando vamos a la literatura mesopotámica del 3000 a.C., vemos que ya las deidades, todas eran personificaciones de elementos que encontramos en la naturaleza. De hecho, no lo he puesto aquí, pero Josué lo menciona en su libro, lo voy a decir de memoria, pero habla al otro lado del Jordán, Taré, el padre de Abraham, Taré, padre o Nacor, Taré, el padre de Abraham, servía y adoraba a dioses ajenos. Allí, en Ur de los Caldeos, tenían dioses que todos eran personificaciones de elementos naturales. Era algo normal, necesitaban una referencia y empezaron a seguir y a alabar pues, al sol, a la luna y a diferentes elementos que había en el cielo. Un segundo. Esto es Mesopotamia, 3000 a.C. ¿Quién empieza a hacer los mayores avances en astrología? Esto es Babilonia. En el año, quería buscar el año 1792 a.C., ya hay datos escritos de que en Babilonia empezaron a perfeccionar las técnicas de astrología. ¿Qué es la astrología? No es astronomía. Astronomía es otra cosa. Astronomía estudia la cinemática de los bólidos celestes, de los planetas, de las estrellas. Es un término científico, físico, mecánico. La astrología, como tal, es la lectura de los cielos. Esa puede ser la mejor definición. Astrología nació como una lectura de los cielos. Algo que no podían alcanzar, algo que se movía, que tenía diferentes formas, y que quisieron hacer una lectura y una interpretación. El centro de todo aprendizaje astrológico lo situamos en Babilonia. Allí pues empiezan los babilónicos a dividir las estaciones, a dividir las épocas de cosecha, a dividir cuándo vamos a cosechar, cuándo vamos a recoger, y todo va por el calendario solar. Y de hecho el pueblo hebreo también se dejaba guiar por ese tipo de calendario. Lo necesitaban para su rutina normal. Pero el problema es que esta forma de guiarse para su día a día en los trabajos del campo empieza a tomar tintes espirituales. Y es en Babilonia. En Babilonia empiezan a formarse maestros, empiezan a formarse una serie de sacerdotes que interpretan esos movimientos celestes para decirle al rey de qué forma van a ocurrir los sucesos que les interese. Esto lo vemos muy bien en el libro de Daniel, cuando llama aquí a los consejeros, a los matemáticos, a los astrólogos, y le empieza a decir, tenéis que interpretarme los sueños. O incluso, algo que a veces pasa desapercibido, los mismos magos de Oriente son capaces de hacer una lectura de los cielos y ver un elemento que no estaba ahí antes y que les lleva hasta Belén. Esto está en el nacimiento de Jesús. Son los sabios de Oriente los que son capaces de hacer esa lectura de los cielos. Entonces, lo natural sí que es capaz de decirnos cosas y Dios es capaz de comunicarse a través de lo natural. El problema aquí de fondo es empezar a adorar a lo natural, hacer deidades de esas cosas. Por dejar aquí una puntualización, el pueblo judío sabía muy bien que todas esas deidades, esas personificaciones
de lo natural, eran personificaciones diabólicas. De hecho, luego Mateo, cuando desarrolla las tentaciones de Jesús en el desierto, que no da tiempo ahora que lo exponga, pero hay una tentación de Jesús cuando le dice, póstrate ante mí y me adoras, tiene una referencia directa con Deuteronomio, cuando Dios les dice, no os arrodilléis a las deidades, a las deidades de otros extranjeras. Ese paralelo que hace Mateo lo hace gracias a que en la mentalidad judía sabían perfectamente que cualquier deidad extranjera era una personificación del diablo, era una expresión diabólica. Y de alguna forma, pues Jesús está siendo tentado por lo mismo, arrodillarse ante el diablo para conseguir territorios. Entonces, en la mentalidad judía, ellos saben muy bien que si se arrodillan o alaban a esas deidades, porque Dios se lo dice continuamente cuando parten de Egipto, son personificaciones de lo demoníaco. Seguimos, por no detenernos aquí demasiado. Babilonia utiliza todo lo que es la astrología para predecir eventos que pueden suceder. Cosas que empiezan a desarrollar. El signo del zodiaco. Según la posición del Sol en el momento en que naciste, tienes un signo del zodiaco. Hay 12 signos de zodiaco. ¿Cómo surgen? Porque la elíptica que vemos se divide en 30 grados y surgen 12 signos del zodiaco. Ahora se han dado cuenta de que los cálculos estaban mal y hay 13 signos del zodiaco. Pero ya los astrólogos han dicho que no, que ya ellos tienen su signo de zodiaco y que no se lo cambien. El que era Aries ya no va a hacer Piscis, ¿vale? No quieren cambios. Pero el cálculo bien hecho son 13 en vez de 12. ¿El signo del zodiaco qué es? Un resumen general de tus características como persona. El Aries. Pues el Aries es una persona impulsiva, que no sabe a veces retenerse, que tiene ansiedad por el futuro. Yo soy Aries. Y aciertado conmigo perfectamente. Cada signo de zodiaco tiene como unas propiedades generales. Tú eres Capricornio, tú eres lo que sea, y tienes unas características generales. Pero después llega la carta astral, que me ha faltado ahí una L. Hay que esperar un par de siglos, luego ya en el siglo III y II antes de Cristo, cuando Alejandro Magno conquista todos los territorios de Persia, de Babilonia, llega al tiempo helenista. Ahí lo que hace Alejandro Magno es un sincretismo de todo el conocimiento que ellos tienen con lo que aprenden de Egipto, de Persia, de Babilonia, y los sabios griegos, los científicos griegos, lo que hacen es coger todo lo anterior y empezar a desarrollar nuevas formas de espiritualidad basada en la astrología. Y crean la carta astral. Que no se me ha olvidado poner una carta astral, no pasa nada. Es como un círculo grande, con un montón de líneas. ¿Y cómo la tienes que calcular? Aquí referencio antes a las nuevas espiritualidades están mucho en lo digital. Todo lo que os estoy contando, hay aplicaciones del móvil, hay páginas para calcularte, para hacerte predicciones, para hacer tu perfil astrológico. Está todo digitalizado. Entonces tú te metes en una aplicación, metes tu fecha de nacimiento, día, hora, segundo, latitud y longitud donde naces, todos los datos, y te crea tu carta astral. La carta astral es como los 12 signos del zodiaco a la vez. Tú eres uno, eres Aries, ese es tu dominante, pero los otros te influyen. Te influyen en fianzas, en el amor, en tus proyectos laborales, en tus estudios, y según la carta astral es fija. Tú tienes un dibujo y es personalizada, como os decía, es tuyo, tu espiritualidad, tú tienes un perfil único, es para ti. Y según el movimiento de los astros, te va afectando a ti, a tu dibujo. Ahora este año estamos en Mercurio retrógrado. Entonces, a los que sean, vamos a poner Aries, que le afecte Mercurio retrógrado, pues no pueden hacer movimientos financieros, ni pueden aventurarse a hacer cambios en el hogar o invertir en una casa. A lo mejor os parece gracioso, pero ahora cuando pasemos a hablar de las experiencias, es que las personas que se asientan en esto viven el día a día guiadas por esto, porque esta es su guía en la vida. Este es su propósito y su forma de timón
en esta vida salvaje, en este camino salvaje. Nosotros, gracias a Dios, comentabais antes en la oración, es un regalo tener a Dios, porque no tienes todas las respuestas, ni tampoco sabes dónde te va a llevar la vida, pero te sientes pleno, te sientes guiado, sabes que estás en el camino que debes estar y te sientes amado. No necesitas saber todo y saber con certeza día a día qué va a pasar y dónde tengo que invertir y a dónde tengo que ir, sino que confías en Dios. Eso no lo tienen estas personas. Luego, cuando veamos cómo conectar, pues iremos hilando, ¿vale? Cómo conectar con estas personas. Después de la carta astral, muchos siglos después, llega el tarot, ya en la Edad Media, cuando llega la Ilustración, cuando llega la nobleza, la clase ilustrada, que se aburre en el palacio y necesita alguna forma de divertirse. Y es entonces cuando una serie de aristócratas y de personas importantes en los palacios empiezan a desarrollar, en base a los estudios que se hicieron en Egipto, en Babilonia y en el pueblo griego, en base a todos sus estudios, dicen, vamos a hacer algún juego de cartomancia, alguna especie de juego de cartas que podamos llevarlo al palacio y que pueda servirnos también para, de alguna forma, intentar adivinar qué va a ser de nuestro futuro. En este caso, la baraja que más se usa del tarot, que todo el mundo conoce, la desarrolló el francés, que era un ocultista, Jean-Baptiste Aliette, y tiene un libro, tiene mucho contenido este ilustrado. De hecho, hay personas de renombre a las que las grandes familias italianas y francesas, sobre todo, le encargan cartas del tarot personalizadas. Necesito una carta del tarot para mi casa, para mi nombre. Y se hace un encargo y un gran artista pues pintaba las cartas del tarot una a una y era como un obsequio para esa casa importante. Sobre todo en Italia y Francia, esto tuvo muchísimo boom. Las cartas del tarot son 78, arcanos menores, arcanos mayores. Y por daros algún dato más, aunque luego lo vamos a ver cuando hablemos de las experiencias, cuando hacen la tirada de cartas, hay muchas formas de hacer la tirada de cartas del tarot. Normalmente yo me dispongo en el tablero de mi casa o donde sea, hago una consulta y hago la tirada de 4 cartas. Como veis en las cartas, es que se me ha olvidado poner algunas ilustraciones, perdonad, pero voy atrás, que había un dibujo. No, estoy pasando un montón. Como veis en las cartas, hay un montón de detalles. Todos los detalles se tienen en cuenta cuando vas a interpretar la tirada de cartas. Si tiene una copa, si tiene un color, dónde está tal elemento, dónde está lo otro. Todo ese sistema arquetípico, de alguna forma, te dice el pasado, el presente y el futuro. Hay una cosa muy curiosa que me llamaba la atención, es el propio psicoanalista, no sé si os suena, Carl Gustav Jung, que es el pupilo de Freud, es muy conocido, y él asienta las bases un poco de qué sentido tenía esto científicamente. Os cito, él dice que por el principio de sincronicidad, cuando hacemos la tirada a cartas, la psique humana es capaz de intuir el presente, el pasado y el futuro en el espacio temporal. Y en el momento de la tirada de cartas, tú vas a tener una respuesta a tu consulta. Carl Gustav Jung estaba muy relacionado con el mundo esotérico y con lo ocultista. Y entonces, cuando estas personas a día de hoy hacen la tirada de cartas, hacen una interpretación de todas esas figuras y obtienen una respuesta. En este punto me parece adecuado deciros, yo he tratado el libro y el tema de hoy con total veracidad. Entiendo que habrá gente que use el tema de las nuevas espiritualidades, del tarot, de la adivinación, de la magia, como queramos llamarlo, como estafa. Pero no me parecía oportuno tratarlo como estafa porque tengo un montón de testimonios y de experiencias de que ha funcionado, que es real, que esto funciona y tenemos que tener cuidado. Ahora veremos de a dónde nos puede llevar. Pero vamos a dejar a un lado las estafas, que las habrá, pero vamos a tratar esto con seriedad, en el sentido de, si yo hago esto, estoy abriendo algo. No es un juego. En redes sociales se menciona mucho la palabra
igual que hacía la Ilustración en la Edad Media. Esto es un juego. Vayamos al palacio a jugar con esto mientras nos aburrimos. De hecho, también hablándolo con Marta y con otras personas en institutos, muchos chavales lo mencionan, ¿no? Allí tenemos una ouija, alguna vez hemos hecho esto, alguna vez hemos quedado en casa de fulanito y hemos hecho la ouija o una tirada de cartas. Yo vengo de un pueblo profundo de La Mancha y allí la magia blanca es una cosa muy natural. Es algo que, bueno, ¿por qué no usarlo? Es algo peligroso. A los que sois del país hispanoamericano, sé que por personas con las que he hablado de allí, sobre todo de Venezuela, de Colombia, de México, hay una medicina alternativa. Si tú tienes una dolencia que no te cura el médico común, vas a una serie de aulas donde te van a hacer rituales, donde te van a hacer una serie de rituales y de protecciones y de conjuros que van a intentar sanarte de tu dolencia. Y eso está totalmente normalizado como algo normal. Pero no es un juego ni algo que probar. No quiero animaros ni mucho menos con el día de hoy a que vayáis a casa a probar si esto funciona. Para nada. Seguimos. Tarot, ya lo hemos visto. El tarot es de las cosas, si bien la astrología, el signo de zodiaco y la carta astral es algo que puede engancharte, todo este enganche es un lazo para adentrarte a cosas más profundas. Una de ellas es el tarot, otra es la ouija, otra es la santería, otra es la sanación mediante energías, pero aquí ya entramos en un peso pesado. El tarot es ya un ritual en todo su esplendor. Y ahora veremos algunos datos más sobre qué relación tiene esto con hacer rituales. Después quería hablaros del New Age. ¿Qué relación tiene todo esto con el New Age? Aquí cito al antropólogo Brian Morris, estadounidense, que es brillante y que habla de que todo el movimiento Nueva Era es un medio cultural, es decir, del culto, que esencialmente consiste en una fusión del misticismo oriental, el neopaganismo, el esoterismo occidental y un azaroso cúmulo de fenómenos psíquicos y ocultistas. Es una mezcla de muchas cosas. El New Age, ahora veremos, tiene unas ramas concretas y unas prácticas concretas. Lo que es astrología o lo que es tarot son prácticas concretas que están dentro del New Age, pero hay muchas más. Y es una mezcla de todo. Mezcla esoterismo occidental, mezcla esoterismo oriental, mezcla, como comentábamos a Jung, a Carl Gustav Jung, temas psíquicos, ocultistas, procesos de regresión, ayahuasca, temas como llamas mentales. No sé si habéis oído hablar de la regresión, del eneagrama, numerología. Son prácticas psicológicas que intentan adentrar en tu yo más profundo, en tu yo subconsciente, pero que son peligrosas, porque nos dejan cao, literal. Esto es algo que veremos también después, ¿vale? Lo paradójico que es que todo esto parece natural y parece que quiere conectar con lo natural, pero realmente te deja como cao, ¿no? Es como una forma de... no me sale la palabra, de enajenación ante la realidad. Parece que las nuevas espiritualidades revestidas de lo natural y de la naturaleza van a conectarte con lo natural, pero te enajenan, te desconectan del mundo real. Me imagino que el cristianismo os está ayudando a conectar con vuestra realidad y con vuestro entorno y con lo que tenéis alrededor. New Age, movimientos esotéricos que encontramos dentro del New Age, santería, la sociedad teosófica, la Wicca, que aquí en España está pegando fuerte el tema de la Wicca, que no sé si habéis visto algún ritual de Wicca, da miedo. Si me está viendo algún wicano, pues lo siento mucho, pero se ponen piezas de animales encima, piezas de animales disecados, hacen bailes, es como muy pagano, ¿vale? Fraternidad de la Estrella de la Plata, la Yoruba, que es un tipo de santería, el Reiki y el Yoga Pantayali. Aquí el Reiki y el yoga seguramente os suenan mucho porque se ha convertido en un yoga de gimnasio, en un hobby de gimnasio. Si bien el yoga
puede ser un hobby de gimnasio en su forma más primitiva, tiene ramas. Quien sepa de yoga sabe que el yoga tiene muchas ramas. La más profunda o la que más está relacionada con el Reiki es el yoga Panchayali, que busca el tema de desenrollar los 7 chakras del cuerpo y liberar, esto es literal, liberar la serpiente que está dentro de ti. Si os interesa más el tema, yo buscando, de profesores de Reiki hay un montón de experiencias y de testimonios en YouTube que han salido aterrados. Profesores que haciendo las sesiones de Reiki han visto deformarse el cuerpo de la persona. Porque el Reiki, no sé si lo conocéis el Reiki, es una especie de sanación por energías, por imposición de manos. Yo cuando empecé a oír hablar de esto, como ha sido todo de pronto, pues la verdad es que he tenido que procesarlo despacio. Pero esto está en los hospitales, ¿eh? Esto en los hospitales de Cataluña, a enfermos terminales se les permite sesiones de Reiki, de imposición de manos. No te tocan, empiezan a hacer dibujos. Son, literalmente, tú eres el tablero y la persona está haciendo una invocación sobre ti. Pues podéis buscarlo, hay un montón de testimonios de profesores que han visto eso, el paciente en concreto, deformarse. Salir un demonio literal de ahí dentro. Además, es una cosa curiosa, en el Reiki tú caes casi inconsciente. O sea, además te lo dicen. Si en algún momento estás despierto, espérate, no abras los ojos. En el libro tengo un testimonio de una chica que hacía Reiki. Y es una persona muy sensible, a ella se lo hacen, y cuando ella abre los ojos, porque no terminaba de dormirse, ve unas entidades ahí demoníacas. Claro, la mujer se queda petrificada en la camilla. No sabe ni cómo levantarse de ahí de lo que está viendo. Pero es una persona muy sensible, ¿vale? Una persona que... Sensible, ¿sabéis lo que me refiero, no? Personas que desde pequeñas son sensibles a cosas espirituales. Y acabó conociendo a Jesús. Pero para que os hagáis una idea de que esto está súper normalizado, el Reiki, el yoga Panchayali, el desenroscarte, el encontrar tu liberación y te llevan a hacer cosas que te acercan al mundo demoníaco. El yoga Panchayali es continuamente repetir mantras, poner las manos en unas posiciones, el cuerpo. Estás haciendo una invocación con tu cuerpo. Vamos a seguir. ¿Hasta aquí bien? Algunas prácticas dentro del New Age. Como decíamos, canalización. Canalización espiritual, me refiero a comunicación con espíritus. En algunos tipos de rituales, dentro de esos movimientos que hemos visto, dentro de estos movimientos del New Age, utilizan a las mismas personas para que otros espíritus hablen. Eso ocurre en la santería yoruba, si conocéis algún cubano, africano, latinoamericano de Venezuela, Colombia. En la yoruba hay una persona que podríamos decir como el líder espiritual, que se expone a sí mismo para que en su cuerpo venga un espíritu y se manifieste en su cuerpo. Yo siento si alguien es aprensivo aquí, pero de esto hay que hablar. Y es esto lo que se vive. De hecho, si buscas imágenes en internet de cómo es la santería yoruba, te pone la piel de gallina. Porque literalmente se encarna lo espiritual. No se queda en un espíritu etéreo, sino que a través de una persona se encarna. Y la persona cobra otra forma y empieza a hablar con otra voz. Es terrorífico. Pero se hace, la canalización espiritual se hace. Astrología, que la hemos visto, santería. La santería, además de estos rituales sirven en la santería ¿para qué? Para hacer amuletos. Los amuletos de protección tiene que bendecirlos un espíritu. Y luego tienen que ser alimentados. ¿Con qué se alimentan? Con tabaco, con miel, con diversas plantas. A la persona incluso cuando a ti te asocian un amuleto a ti. Cuando se hace ese ritual de asociación, te pueden pasar animales por encima, animales muertos, se hace un ritual terrorífico. Ahora mismo en España, la Guardia Civil ya ha desarticulado varios grupos de santería yoruba porque están haciéndose, capturando, robando especies protegidas.
No sé si habéis visto que el alcalde de Tarrasa ha tenido que prohibir la adopción de gatos negros todo el mes de octubre, porque Halloween es una fecha en la que se hace rituales de santería, rituales ocultistas, es una fecha marcada junto con San Juan. Y en esas dos fechas se roban muchísimos gatos negros, porque sirven para los rituales, gatos negros y blancos. O sea que la Guardia Civil ya tiene localizadas a estos grupos y ha tenido que desarticular varios. En Madrid ya hay una asociación de víctimas de la santería, porque se ha expuesto a niños a rituales. Hace poco leí el caso de una mujer separada que el marido se estaba llevando a los niños a estos rituales, ya los niños no quieren ni verla a ella. Y aparte los niños se han quedado tocados de lo que han visto allí. Y bueno, hay una asociación, ya te digo, una asociación de víctimas de la santería en Madrid enorme, con un montón de víctimas. O sea que esto está creciendo mucho. En Jerez, pues pasa el típico santero que te deja una carta en la luna del coche y te dice, llámame si quieres que te haga cualquier tipo de ritual, liberación de mal de ojos, etc. Y también en los mercadillos medievales suele haber algún puesto asociado con estas cosas. A nivel fuera de Madrid o Barcelona, pues es este tipo, la santería llega a eso, a una santería de mercadillo. Seguimos. Vale. Rituales wiccanos, vudú, druismo, kundalini, uso de cristales y gemas, viajes astrales y regresión, que esto es lo que decía que está más asociado con la psicología. Y el vudú no se practica aquí mucho, pero solo como detalle, en las redes de tratas de personas se les hace rituales de yuyu, de vudú, a las mujeres antes de que salgan. Antes de meterlas en las redes, que las recorren por toda Europa, que las explotan sexualmente hasta que mueren, y que no vamos a hablar del tema, pero que hay un hilo muy fino entre eso y la pornografía, ya os lo digo, y estas personas acaban muriendo y estas personas muchas permanecen ahí y no salen porque se les hace un ritual sobrenatural antes de partir. Y se les dice, si no cumples, tu familia va a sufrir las consecuencias espirituales de que tú te salgas de nuestra red o te escapes. O sea, con ese tipo de... En África esto es algo que creen en ello y se lo toman en serio y que saben que tiene su repercusión y después del ritual saben que están atadas o condicionadas a no escapar. Vale, este es el punto que quería llegar. Lo estético. Lo estético como cápsula que esconde un mismo contenido. Realizar consultas espirituales. Algo que me llamaba la atención cuando he ido conociendo personas y hablando con ellas y desarrollando de alguna forma los escritos que hay en el libro de sus experiencias, es que todo es igual. Si os dais cuenta, todo se basa en un tablero donde haces un ritual, una invocación, donde tú en el tablero haces una consulta o una petición y quieres que desde el otro lado te den una respuesta o una solución. Si es tema energético por sanación, pues tú pones a la persona, montas lo que sea e intentas que esa persona sane. Si es preguntas y cuestiones, pues montas un tablero, echas las cartas, haces la ouija, pones el péndulo, pero esperas una respuesta. Esto es una transacción económica. Si te dan algo, tú tienes que pagar con algo. Esas entidades espirituales esperan algo a cambio y te lo van a hacer pagar en algún momento. El otro día hablaba de esto en el trabajo, porque gracias a Dios surgen muchas conversaciones y me llamaba la atención que la persona con la que hablaba sabía del tema y sabía que cuando haces estas cosas abres un portal espiritual. Y de alguna forma, bueno, me alegró de que puedes usar una jerga ya casi sin usar eufemismos, porque la gente te entiende. La gente entiende lo que es abrir un portal espiritual y claramente se ve que eso es abrir un portal espiritual. Algo que estas personas no saben cuando empiezan a consultar, sobre todo con toda la desinformación que ha habido sobre este tipo de espiritualidades, algo que no entendían es ¿quién me contesta? Hago consultas, son reales, me contestan, aciertan. ¿Quién me están contestando? Os lo he ido diciendo.
son entidades espirituales malévolas, oscuras, demonios. Vivencia de lo esotérico. Uy, ¿se me ha ido? No, se me ha ido otra vez, perdonad. Aquí voy a hablar un poco, ya hemos visto un poco de análisis sociocultural, por qué las personas llegaron a tener ansia de contestar preguntas trascendentales, cómo la astrología esotérica supo ofrecerse muy bien y supo recabar adeptos, cómo esas ramas espirituales, creo que os ha quedado claro de qué ramas de esotéricas hay, pues son diferentes, están hechas a la medida de cada uno, son personificadas, hasta aquí bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver una vivencia de lo esotérico real. No la voy a narrar palabra por palabra, pero quiero comentaros algunos datos de una persona que es Fernanda, para que os hagáis una idea de cómo en lo real se vive esto. En este caso, Fernanda, que vive después del COVID un blanqueo de la espiritualidad esotérica brutal, llega al tema del tarot y conoce a través de redes sociales a una tarotista y empieza a aprender para ser, es aprendiz de tarotista, para ser tarotista. O sea, esta tarotista tiene su consulta, hace su consulta, sus tiradas, tiene clientes y Fernanda está preparándose para ser esa tarotista en algún momento. Al principio, si bien el horóscopo te puede decir quién eres, la carta astral te puede dar un poco más de detalle y te guía semana a semana, porque el cielo va cambiando, tú te metes en la aplicación de la carta astral y vas sabiendo, pues bueno, esta semana no te cambies de novio, o esta semana mejor no te metas en un proyecto económico. Eso te lo va diciendo la aplicación. Si quieres algo más personalizado, vas a un astrólogo. Le dices, esta es mi carta astral, ¿qué tengo que hacer el próximo mes? ¿Cómo están los cielos? Y el astrólogo te va a dar más detalle que una aplicación, claro. Y los astrólogos se usan, ¿eh? Pero esto se queda corto. Si algo aquí identificamos en todas estas personas es que hay una ansiedad creciente. Si tú tienes, como comentábamos antes, esa sensación de vacío, de que tienes que llenar algo trascendental, de que tienes respuestas trascendentales que tienen que ser contestadas, si tú llegas con esas a una espiritualidad, necesitas que sean contestadas. La trampa de las espiritualidades esotéricas es que nunca contestan esas preguntas. Esas grandes preguntas del ser humano que se hacían ya los filósofos griegos, nunca te las llega a contestar una astrología esotérica, pero te va dando migajas para que sigas ahí. Pues esta semana te contesto esto, esta semana lo otro, te voy guiando. Cuando tienes sensación de querer más, pues en vez de carta astral, vas al tarot o algún tipo de adivinación más profunda, a que te lean la mano, a que te hagan algún ritual. Pero es algo ya, palabras mayores. Con esa Fernanda llega al tarot y empieza a aprender de una tarotista. Y se da cuenta de que las consultas del tarot funcionan, pero funcionan ya. O sea, yo me pongo la primera vez a hacer una tirada y puedo tener respuestas que son certeras sobre cosas que no sé. Sobre cosas además, y ya esto es un matiz, que son externas. Puedo preguntar sobre cosas por poneros un ejemplo, está algo que no sepa, ¿vale? ¿Está engañando mi tío a mi tía con otra persona? Tengo una sospecha, hago la consulta. ¿O va a estar mi tío hoy allí con esta persona y hacer la consulta? Decirte que sí, que va a estar ahí esa persona, ir y poder ver a tu tío con otra persona. Estas son algunas de las consultas típicas que me comentaban algunas personas que entrevisté. O sea, que funcionan. Te pueden decir cosas externas. ¿A dónde va a ir este? ¿A dónde no va a estar? Si ha hecho esto o no ha hecho lo otro. Si te ha engañado con otra. Si tu jefe te está mintiendo. Son cosas cotidianas externas, de cosas que hacemos, que pueden ser en el pasado, en el presente o en un futuro cercano.
Incluso cuando estas personas, haciendo un matiz, usan este tipo de espiritualidades para hablar con un familiar que ya no está, como pasó en muchos casos después del COVID, que gente perdió a sus familiares de una forma súper rápida y querían despedirse de ellos y usaron la Ouija. La Ouija te va a hacer creer que es tu tío, que estás hablando con tu padre, que estás hablando con tu familiar y te puede decir una cantidad de detalles inimaginable, porque esa entidad que está comunicándose contigo quiere seguir conectada contigo y tiene acceso a mucha información, pero es externa. Algo verídico, en el libro cuento de una chica que se enganchó al tarot, de hacerlo todas las semanas, todos los días, durante 2 años, y algo cambia cuando ella le empieza a hacer consultas como ¿qué hay después de la muerte? ¿Tú, Tito, dónde estás? Allí está Dios. Y siempre ese tipo de consultas, seas quien seas o el método que uses, te responden, no puedo contestarte eso. Esto no me está permitido decírtelo. Entonces, y esto también os puede servir para conectar o hablar con personas en vuestro entorno. Una espiritualidad que no contesta las grandes preguntas que tienes trascendentales, las grandes preguntas del ser humano, esa espiritualidad te está atando a una espiral de ansiedad. Si no te va a dar nunca la respuesta, ¿será que esa espiritualidad te quiere dejar ahí enganchado? ¿Que no quiere solventar realmente tu necesidad? Esta es una pregunta que yo hago mucho cuando he hablado con personas que están relacionándose con esas espiritualidades. ¿Tú realmente estás obteniendo respuestas a lo que tienes en el corazón? ¿A lo que quieres saber de manera profunda? ¿O te estás dejando llenar por migajas del día a día que te tienen ahí enganchado como a un televisor? Entonces, volviendo al tema, si bien Fernanda usaba el tarot para hacer consultas y obtenía respuestas, y de forma muy rápida, igual otras personas usan otro tipo de espiritualidades esotéricas con el mismo fin. Otro matiz, ahora vamos a seguir, ¿vale? No me voy a quedar aquí para toda la tarde. El otro día me llegaba un panfleto, un retiro espiritual de fin de semana. Después del fin de semana ya te dicen lo que vas a saber hacer. Ya vas a saber hacer la carta, hacer tirada de cartas del tarot. Te vas con tu baraja de cartas del tarot que te van a regalar allí. Vas a saber hacer un tipo de amarre para principiantes, por si no sé si sabéis lo que son los amarres. Es enganchar una especie de conjuro para que otra persona se enamore de ti. Hay personas que hacen amarres, que cogen un pelo de la otra persona y hacen una especie de... Esto es como una especie de magia blanca, pero que no tiene nada de blanca. Y ya después del fin de semana te vas sabiendo todo eso. A eso me refiero de nuevo, insisto, con la inmediatez de estas espiritualidades. De forma inmediata ya vas a tener todo. Vas a hacer el mago de Oz. Entonces, una cosa que deja enganchadísima a estas personas es ver respuestas tan rápidas y respuestas que te erizan la piel, que te dejan diciendo, esto es real, estoy conociendo un mundo espiritual que me era desconocido. Y a medida que hacemos esas consultas una y otra vez, abrimos más y más y más el portal entre esas entidades y nosotros. Fernanda, como estaba aprendiendo de esta tarotista, no paró. No paró de hacer la carta del tarot una y otra vez, una y otra vez. De hecho, ella, que es una persona muy sensible, hay muchas mujeres dentro de las que se acercan a las nuevas espiritualidades, hay más mujeres que hombres, porque normalmente las mujeres son más sensibles, no sensibleras, sensibles. Tienen una percepción mayor a lo sobrenatural. Y esto lo he visto incluso en el cristianismo. Mujeres que viven de una forma lo espiritual dentro del cristianismo con más percepción que muchas veces los hombres. Hay muchas más mujeres que se asocian a las nuevas espiritualidades. Ella no deja de hacer la carta del tarot una y otra vez y desarrolla una cosa que se llama tercer ojo. Lo habéis visto en las películas. Bueno, en las películas ya, yo desde que he tratado este tema veo de todo.
Veo películas de niños que hacen como rituales, se ponen en círculo, se ponen a hacer miles de cosas que digo, pero ¿esto qué viene? De hecho, el otro día estaba viendo una peli de 1960 y algo de Goofy con mi niño y aparecía de bote de pronto. Podemos conocer las especies de los peces a través del horóscopo. Y empezaban a salir imágenes de horóscopos y cosas. Digo, ¿qué es esto? Cada vez hay más blanqueo también en el cine sobre cómo se normaliza el tema de los rituales, de ponerte en círculo, de hacer invocaciones. Fernanda desarrolla una cosa que es el tercer ojo, que sale en pelis como en Marvel, como el Doctor Strange, desarrolla el tercer ojo. Esa es una cosa súper peligrosa y súper que te ata totalmente, que es que ya no necesitas ningún método de adivinación para ver cosas espirituales, sino que tú ya te vuelves sensible a eso. Fernanda se dio cuenta porque iba por la calle y se daba cuenta si alguien estaba enfermo. Conocía a alguien y sabía si esa persona tenía ansiedad o había pasado por un cáncer o tenía un cáncer y sin decir nada le preguntaba a algún amigo, oye, ¿esta persona le pasa algo? O pues sí, está pasando una depresión porque ha muerto su mamá o un amigo. Ella conocía a una persona y vio una imagen que se le vino como una especie de punto negro y este chico estaba pasando un cáncer de pulmón. Pero son cosas que ella no sabía y que ya era capaz de percibirlas. Entonces, el grado de vinculación que ella tenía ahora mismo a lo sobrenatural era tremendo. ¿Qué pasa? Que llega un punto que llega la repercusión. Bueno, esto es lo que os comentaba. Lo del tema del trueque, que tienes que pagar de alguna forma todo lo que haces. Ahora vamos a ver de qué forma lo pagó Fernanda. O sea, todo lo que te ates tú a eso, de alguna forma después lo vas a tener que pagar. A los meses o al año o los años. Esto lo comentaba también, respuestas que son evidencias externas, porque esos espíritus no pueden ver en el interior. Bueno, esto lo comentaré después. Estas personas se dan cuenta después, cuando conocen a Dios, se dan cuenta de que Dios es capaz de hablar en lo más profundo de nuestro corazón. Ahí no llega ningún tipo de espiritualidad salvo Dios. Pero estas personas no lo saben hasta que no conocen a Dios por medio de Cristo. No me quiero adelantar. Entonces, ¿qué pasa con Fernanda? Empieza a haber una evidencia física, una repercusión de todo lo que hace. Esto es común en todos los testimonios. De hecho, te leas el testimonio que te leas del libro, siguen un camino común. Hay una repercusión física. Por las noches no puede dormir. Siente presencias. Tiene sueños tremendos. Por la noche tiene los ojos cerrados y ve cosas. Hay una cosa que yo suelo preguntar cuando algún chico en GBU me ha dicho, por ejemplo, mi compañera de piso echa las cartas o hace algún tipo de esoterismo, ¿cómo puedo ayudarla? Y yo pregunto mucho, cuéntame cosas de ella o de él. Y una cosa que pregunto es, ¿cómo duerme por la noche? Y muchos me dicen, con la luz encendida. Ese es un punto de que ya hay una repercusión física. Estas personas tienen terror por estar a oscuras o por dormir. Llega un punto, como le pasó a Fernanda, que es que no podía dormir. Aquello era algo tremendo. Tenía pánico por cerrar los ojos. Entonces aquí hay una repercusión física, además de la espiritual, que le está haciendo sentir angustia. ¿Qué pasa con Fernanda? Perdonadme que adelante aquí. Al igual que encontraréis en el testimonio, siempre que hay esta especie de necesidad y un principio de la persona por buscar una alternativa, por necesito salir de aquí, necesito sanar, dónde busco, dónde encuentro, a dónde voy, que normalmente hay muchas personas con las que hablé que van a iglesias cristianas y tristemente les dicen que no pueden ayudarlas. Esto es tremendo también. O sea, que haya lugares cristianos que no hagan caso a este tipo de evidencias o dar una ayuda, un soporte, oración, acompañamiento a personas que se han relacionado con lo esotérico.
Hay personas que directamente les han dicho, no podemos ayudarte con tu problema. Igual que el rey de Israel le dijo a Naamán, ¿cómo vienes a mí con esta lepra? ¿Soy yo Dios para curarte? ¿Qué voy a hacer yo? Pues así hay algunas iglesias. Pero ahora veremos que Fernanda tuvo suerte porque en un viaje de BlaBlaCar coincide con alguien. Dios, de verdad que cuando quiere sacar a alguien de cualquier situación, lo hace de maneras increíbles. Y lo podéis ver en el libro si lo leéis. Coge un BlaBlaCar Fernanda y todo el camino va súper incómoda con la persona que conducía, con Merce. Súper incómoda. Y Merce también va muy incómoda. 2 horas y pico de viaje, larguísimo, sin hablar. Pero llega al final del viaje y le dice Merce, siento que tengo que darte una cosa. Y saca una Biblia. Y Merce es profesora de ERE, de Andalucía, de Málaga, creo. Y Fernanda la coge y literal le arde la mano, como si no pudiera cogerla. Pero aún así, aún la sensación que siente de no cojas eso, que es tal cual, como si fuera una cascada, sintiera una cascada que arde dentro de ella la coge y se la lleva. E intenta leerla poco a poco en casa. Ahí empieza una lucha espiritual tremenda. Todas las personas que se atan a algo demoníaco, que puede ser casi una adicción, ya no un tipo de espiritualidad, sino que es adictivo a lo que se relacionan, para salir de ahí necesitan un tiempo. Y necesitan también reconocer en primera persona a Cristo como Salvador. Entonces, como Fernanda ve que aquello no funciona y que va todo a peor, que tiene más pesadillas, más repercusión física, más inquietud, llama a Merce. Le dice, oye, que tengo este problema, ¿tú me puedes ayudar? Y Merce la lleva a su iglesia. En su iglesia oran por ella, en una tarde de oración. Y no sé lo que experimentó Fernanda, no sé qué pasó allí, pero literal me dijo que cuando estaban orando por ella, solo le salió gritar como si le saliese, os he dicho antes, una cascada ardiendo de dentro, como si algo estuviera desprendiéndose de ella. Oran por ella se va a casa, sigue muy confusa, con muchas dudas, no sabe qué ha pasado, siente mucha ansiedad, se va al monte más alto que hay de Jaén, ella es de Jaén, y dice, ya literalmente, ya no sabe ni a quién hablar. No sabe si hablarle a Dios, no sabe si hablarle a los demonios, no sabe si decirle a quien sea que por favor la deje tranquila. Porque una cosa que sienten mucho estas personas es como ruido. Aunque todo está en silencio, oyen como ruido, como si hubiera algo en su cabeza totalmente invasivo que las agrede y que no las deja tranquilas. Y dice tal cual, necesito silencio, necesito salir de aquí. Se va a casa, se duerme. Y mientras está dormida, esto le pasó a algunas personas, lo veis en el libro, como son personas supongo que muy sensibles, tiene un sueño. 2 personas que recojo el testimonio, que son tarotistas, tuvieron sueños en su encuentro con Dios. Ella tiene un sueño y ve una especie de piedra gigante, rocas, con inscripciones que están borrosas, y ella quiere leerlas. Y entonces en el sueño empieza a orar. Voy a orar, quiero leerlas, por favor, Señor, Dios, déjame leer esto. Pues como bien pudiera orar, porque esta chica no era cristiana. Y ve una inscripción, Isaías 41:10. Ella no tiene ni idea, porque no sabe de la Biblia. Se despierta, va a la Biblia y lee Isaías 41:10, que fue el versículo más buscado después del COVID-19. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tras leer aquellas palabras, Fernanda se cae de... Lo siento. Cae de rodillas al suelo y dice, realmente Dios estaba aquí ayudándome. Realmente Dios tiene una solución para mí y quiere sanarme. Y el ruido desaparece. Y la lucha desaparece.
y ella queda completamente sanada. Esto ocurre a todas las personas que he podido hablar del libro y que no están en el libro, porque habla con muchas personas y es increíble cómo Dios es capaz de revertir. Personas que se fueron incluso a retiros con monjas, con curas, con cualquier persona espiritual para ver si la ayudaban. Lo que realmente sana, salva, es arrodillarte y reconocer a Jesús como el Salvador de tu vida, como el Redentor. Y aparte de que Fernanda quedó fascinada, cuando ya empieza a conocer más la Biblia, se da cuenta de cosas. Muchas de estas personas, su madre o su abuela, se relacionaron con el ocultismo. Y aunque no lo sabían ellas, hay parte de esa herencia en su ADN. Porque después de esta vivencia, de todo lo que pasó, hablando con su madre, se da cuenta de que su madre, su abuela, tuvieron experiencias. A día de hoy, la madre de Fernanda también conoció al Señor y ambas pues viven su espiritualidad nueva, renovada, y es maravilloso. A mí Dios me ha regalado cada persona con la que he hablado que me ha abierto los ojos. O sea, tengo que reconoceros que el primer escéptico que ha leído este libro he sido yo. No reconocía tanta seriedad a este tema. ¿Hasta qué punto puede lo demoníaco apresar las vidas de personas que no tienen a Dios? Es una visión que me aterra, pero también me llama a lo urgente, que es comunicar el Evangelio, que es llegar y auxiliar a estas personas. Bueno, aquí os mostraba el versículo, no temas porque yo estoy contigo. Este fue el versículo más buscado durante la época de COVID. También salen estadísticas, bueno, muchas páginas cristianas lo compartieron, que había sido el versículo más buscado durante el COVID. Y aquí quiero que identifiquemos una serie de fases para que os sirva a vosotros, con personas con las que podáis relacionaros o hablar. Hay unas fases en las que una persona curiosea con nuevas espiritualidades, se introduce en el medio, desarrolla un tipo de fijación, de querer conocer más, de esto lo hago mío y quiero vivir este tipo de espiritualidad. Empieza una ansiedad por conocer más, por obtener respuestas y más respuestas y querer saber cosas que no te va a decir estas espiritualidades. Y luego en la cuarta fase hay una repercusión espiritual y física. Ese es un momento en el que tenemos que estar. Quizás si en los otros la persona nos va a mandar a la playa o no va a querer escucharnos, o como me comentaban algunas personas, vas a resultarle hasta incómodo a esas personas. Hasta que pestañees le va a resultar incómodo a esas personas, porque tú tienes al Espíritu Santo. Que tú estés sellado por el Espíritu Santo y tú seas templo del Espíritu Santo incomoda a entidades y no deja que se manifiesten entidades que estén cerca de ti. En ese momento quizá no es el idóneo para hablar con estas personas, para conectar, pero sí cuando, esto suena feo, pero cuando se han caído y se han hecho una pupa, pues ahí te van a dejar que le cojas. Eso pasa con mis hijos también. Antes no quieres que le controles hasta que no se han estrellado. Ese momento se van a ver tan necesitadas que van a dejar que les ayudes. Y si tú les has hablado de tu fe, incluso a lo mejor no hace ni falta. Se van a acercar a ti y te van a preguntar. Y bueno, la última fase es esa necesidad de sanación. Este tipo de... Bueno, ¿cómo podemos conectar? Lo hemos ido viendo hoy. Todas estas personas tienen cosas comunes con nosotros. Tienen una sed de espiritualidad. Tienen sed por lo trascendental. Para ellos es creíble lo espiritual. No les va a sonar a la damadrina, sino que ya han experimentado cosas y las dan por verdad. Una de las cosas que más me comentaban las personas con las que he hablado, cuando yo ya me di cuenta de que había un lado maligno, malo, pensé, tiene que haber un lado opuesto y bueno. Esto es lo que llevó a muchas personas a buscar a Cristo después de meterse en este fango. Ir a buscar ese lado opuesto, bueno, bondadoso, misericordioso, que debería estar al otro lado. Entonces, como estas personas son sensibles a eso y se lo creen, no les va a sonar
a cuento cosas que puedas hablarles tú del Espíritu Santo, de la Trinidad, de Jesús, del poder del Evangelio. Hay una sensibilidad espiritual y llega un punto en que hay una necesidad de descanso. Todas estas personas tienen ansiedad y necesidad de descansar de todas sus ataduras, de todas sus preguntas, que de alguna forma descansar de ellas. Comentaba antes, cuando estas personas conocieron a Jesús, no se les respondieron todas las preguntas, pero todas ellas se sentían amadas, completas, con propósito, con un significado en el mundo. No sabían ni a dónde se dirigían, ni a cómo iban a plantear ahora su vida, pero se sentían plenas, no necesitaban nada más. El cristianismo tiene eso de común, ¿verdad? Cuando uno se convierte, tiene hambre por saber, pues comerse los libros de la Biblia, porque necesita saber y necesita argumentar y darle razones a lo que ha ocurrido ya en la fe. Tú argumentas con tu razón lo que ya has experimentado en la fe y le das sentido, pero lo que has vivido, lo has vivido. Ya ese proceso está en ti, esa regeneración, esa santificación ya ha empezado en ti. Luego tú le das razones por medio del estudio y te sientes pleno. Estas personas no, necesitan descansar, se sienten agotadas. El otro día hablaba con... hay una página Irradiando, habla sobre suicidio. Noelia es su hermana, Cristina. Y hablábamos sobre este tema, porque quiere que hagamos algo. En todas las personas con las que hablé hay un punto en que ven como óptimo o como posible el suicidio. Si esto no termina, yo me tiro por la ventana, porque yo no puedo vivir así. Y con esto insisto, es urgente lo que podamos hacer en nuestro entorno. Y esto, oradlo. Ir al trabajo diciendo, Señor, hazme sensible a quien tengas que hacerme sensible, con quien tenga que hablar, con quien tenga que dedicar más tiempo. Sé que muchas veces da miedo estas cosas. Después de todo lo que he contado, a lo mejor. Otro consejo que doy siempre, apoyaros en la iglesia local, en oración. Si os da miedo estar solos, o los jóvenes, o lo que, ir con otro joven, ir con otra persona, ir de dos en dos, como los mandaba Jesús, que luego vuelven y le dicen, Señor, hasta en tu nombre echábamos demonios. Si os da miedo, no lo hagáis solos. La iglesia local es vuestro refugio, es vuestra casa segura. Y no tengáis miedo de pedir ayuda aquí, de traer a personas aquí, porque podéis ayudar muchísimo más de lo que imagináis. Vamos a seguir. Creo que tengo hasta las 8, un poquito más y ya está. Y ya hablaremos. Me gustaría dejar tiempo para preguntas, pero acerca de la voz de Dios. Esto es muy extenso, y en el libro es algo que a mí me ha fascinado, cómo Dios habla a través de lo natural, en todo el Antiguo Testamento. Y os comentaba lo paradójico. Las nuevas espiritualidades se venden con lo cósmico, con lo natural, lleno de flores, conecta con tu yo interior, conecta con lo natural, pero te enajenan. Las prácticas que luego llevas a cabo son de enajenación, te desconectan de ti mismo y te desconectan de lo que te rodea. Y sin embargo, cuando vi en el Antiguo Testamento qué hace Dios, es conectarnos con lo que nos rodea. Jesús conectaba constantemente en momentos que se apartaba, en la soledad, en el desierto, en el Monte de los Olivos. Necesito estar solo hablando con el Padre. Ir vosotros, luego os alcanzo. Eso lo vemos en Moisés. Moisés tiene que pasar 40 años pastoreando antes de ser llamado por Dios. Antes de darse cuenta de que la zarza no arde. Las zarzas arden en el desierto de Mesopotamia. Sin embargo, Moisés se da cuenta de que no huele, de que no se consume. Me acerco y lo que le rodea tiene un tinte sagrado. Me tengo que quitar los zapatos, me tengo que descalzar, porque lo que estoy pisando es suelo sagrado. Y Dios habla a Moisés, después de que se da cuenta. Se me ha olvidado la palabra. Bueno, voy a seguir. Luego Elías tiene que pasar 40 días ayunando, el ángel le va dando un poquito de comida, hasta que llega al monte Oreb
y entonces está preparado para poder percibir la presencia de Dios en el viento. También le pasa a Moisés en el mismo monte Oreb, antes de recibir las tablas de la ley, tiene que estar allí 40 días ayunando. Y Jesús, antes de empezar su ministerio, como reminiscencia del camino del pueblo de Israel y de los profetas y de los líderes, tiene que pasar 40 días en el desierto para ser tentado y para superar las tentaciones a las que le va a hacer frente, a las que le va a retar el diablo. Dios nos llama a conectar con lo que nos rodea, a estar atentos. Creo que es algo que falta mucho hoy en día. Hablábamos antes de cómo el cristianismo no está alcanzando, o hay despuntes, pero no en Occidente. Si aquí hay despuntes, están sobre todo en Latinoamérica, en China, en África, aquí estamos lamiendo lo que nos están cediendo esos terrenos. En Occidente no hay ese auge del cristianismo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Creo que tenemos un problema de atención, de observar lo que nos rodea y de dedicar tiempo a observar, a meditar, a tener tiempo en soledad. Entonces me llama la atención eso. Dios constantemente, para poder hablar, para poder comunicar, necesita que estemos conectados con lo que nos rodea, con las personas que nos rodean y con todo lo común. No me estoy refiriendo a irte al campo, porque si fuera tan sencillo como eso, pues todos los ganaderos conocerían a Dios. Me refiero a conectar con lo común, con lo cotidiano. La cotidianidad puede ser tu barrio, tu vecindario, pero a observar. Esto lo habrán dicho muchas veces, pero yo es que no paro de ver gente que se va a estrellar contra las paredes por ir mirando el móvil. O que pierde tiempo, que pierde conversaciones y tiempo que podría dedicar en estar con otras personas por malgastar tiempo en cosas que son pura digitalización de nuestro tiempo. Creo que merece la pena que pensemos en eso y que veamos si estamos atentos a lo que nos rodea. Bueno, esto es lo que he dicho antes, lo del tema de la enajenación de la percepción y la esterilización de la mente. Dios nos llama, Jesús nos llama contestamente a estar despiertos, velad, no os durmáis, no sea que yo venga y os encuentre dormidos. Este pasaje de Mateo, de alguna forma, cuando Jesús dice, incluso los pajarillos que caen al suelo, Dios sabe, no cae ni uno sin que Dios lo sepa, incluso siendo vosotros más importantes, no lo sabe Dios, para que estimemos como oportuno el poder y el control de Dios y su sabiduría sobre todo lo que ocurre. Pero para eso hay que estar sensible a esos procesos. Hablaba aquí, pero no quiero extenderme mucho. Cuando hablamos de conectar con otras personas, una cosa que hacía mucho en los talleres es recomendar, si tenéis la oportunidad de leer un evangelio, el Evangelio de Juan, porque es el más espiritual de los 4. Juan es, si lo leéis, para mí, y algunos teólogos lo dicen, es el Evangelio espiritual. Y además vemos de forma muy gráfica cómo Juan sitúa a Jesús por encima de todo lo creado. Jesús convierte el agua en vino, cura al hijo de un oficial, cura al paralítico, camina sobre el mar, alimenta a 5.000, la resurrección de Lázaro. Tiene poder sobre todo lo creado. Y además él hace 7 declaraciones que le sitúan como el yo soy que se le presentó a Abraham. Yo soy. El yo soy de él mismo es la personificación de Dios. Me parece el más adecuado evangelio para conectar con alguien sensible a lo espiritual, porque deja muy claro cómo Dios tiene autoridad sobre todo ello. En especial, no es Juan, pero Marcos, Mateo, Lucas sí hacen más hincapié en la autoridad de Cristo sobre lo demoníaco, sobre las entidades espirituales demoníacas. Y esto hay que usarlo. Dios tiene autoridad sobre las entidades espirituales, sobre los posesos que vemos en el Evangelio, sobre el endemoniado Geraseno. Hay que traer esa realidad a nuestra realidad. Lo importante de esto es que podemos hacerlo por fe,
podemos invocar el poder de Dios. Y lo digo porque en muchas ocasiones, si realmente tenéis interés y queréis sanar a alguien y queréis ayudar a alguien, vais a necesitar invocar a Dios, invocar el nombre de Cristo frente a entidades enemigas que os van a hacer frente. Os puedo contar 1000 cosas que no nos da tiempo a hoy, pero la última. En un campamento hubo una chica que aquello que ocurrió no creo que lo olvide nadie, pero es que empezó a hablar con otra voz y aquello nos estaba retando a nosotros. Esta no es hija de Dios, esta no os pertenece. Y hubo que retarla con la palabra de Dios, invocando la autoridad de Cristo. Igual, has hablado de Fernanda, pero Eva tuvo que gritar en su cuarto, en el nombre de Cristo, márchate de aquí. Y aquello desapareció. Y en vuestro día a día, si lucháis con cosas que os atan, creo que a lo mejor, espero que no os llamen alguno de vuestros padres diciéndome qué está diciendo mi hijo. Está por allí los más jóvenes. Pero si os hace falta gritar en voz alta, márchate de aquí, Satanás, yo lo diría. ¿No lo hizo Jesús en el desierto? Márchate de aquí, vete, Satanás, porque escrito está, a Dios solo servirás y solo ante Él te postrarás. Avanzando. Bueno, no nos podemos parar aquí. Como último dato y curiosidad, por si queréis indagar en ella, este es un poema de Lorca que me llamaba mucho la atención porque Lorca siempre se le ha asociado como un poeta relacionado con lo esotérico, con lo espiritual. Tiene un poema que habla de la cruz que es tremendo porque evoca a toda la naturaleza que rodea el momento de la crucifixión. Un fragmento. Oh cruz, oh clavos, oh espina clavada en el hueso hasta que se oxiden los planetas. Como nadie volvía la cabeza, el cielo pudo desnudarse. Entonces se oyó la gran voz. Se supo el momento preciso de la salvación de nuestra vida. Me encanta cómo Lorca escribe sobre Cristo las veces que lo hace, porque pone de manifiesto cómo todo lo natural está bajo la autoridad de Dios. Esto creo que debe quedaros claro a vosotros y también a cualquier persona con la que converséis. De hecho, el mismo Lucas o el mismo Mateo hablan de los eventos que ocurren mientras Jesús está siendo crucificado. A lo largo de esas alrededor de 6-9 horas, se oscurece el cielo, hay temblores, se rompen las rocas, se rasga la tela del templo y es tal la manera en que muere Cristo que el centurión, el que había dirigido el martirio y la muerte de Cristo, es el primero en decir, realmente este era el Hijo de Dios. El primero que recibe a los pies de la cruz el misterio y la redención de Cristo es aquel mismo que le había matado. Ahí está mucho del Evangelio. Y esto lo dejo como curiosidad para que podáis indagar vosotros en todas aquellas cosas que están en la vida de Jesús que lo relacionan con lo natural y con su poder sobre todo lo natural, su autoridad sobre todo lo que nos rodea. No sobre solo elementos naturales, sino sobre espirituales, potestades. Ya para terminar este versículo, para que os alentara, de Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Debemos ser emisores de esa luz de Cristo en nuestro entorno. No quiero dejar de animaros a que conozcáis más el tema, o a que indaguéis en otros temas que os den curiosidad, pero la responsabilidad es vuestra. Pensad cómo hablaríais con la gente de vuestro entorno, haceros guiones, borradores, meditarlo, oradlo. Es vuestro trabajo. Es nuestro trabajo y es un mandato del Señor. Tenéis que ir y hacer discípulos, tenéis que ir a auxiliar en mi nombre.